Composición de funciones. Recordemos que estamos haciendo operaciones con funciones. Ya hicimos suma, resta, multiplicación y división. Ahora nos presentan una nueva operación. Se llama composición de funciones. Ella se representa de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una función f de x y con ella tenemos otra g de x, si nosotros queremos hacer la operación composición de funciones, se representa mediante un cerito pequeño. Entonces escribimos f, el cerito pequeño, g de x. Y al desarrollarla, ese cerito pequeño se transforma en un paréntesis y nos va a quedar f de g de x. ¿Qué nos pide esta operación? Que primero apliquemos la función g y luego apliquemos la función f. Veamos unos ejemplos. Entonces, en el ejemplo 1, la función f me dice que es 2x más 1 y la función g me dice que es x más 3. Me dicen, realice la operación f compuesto g de x. Ya sé que al desarrollarla el 0 se me transforma en un paréntesis, aquí arriba está escrito, entonces es f de g de x. ¿Qué me dice? Que primero aplique la función que queda en el centro, es decir, en este momento tengo en el centro a g, entonces me va a quedar f de g de x. ¿Quién es g de x? G de x es x más 3. Al aplicar la función f, todo esto que tengo, x más 3, es la x de la nueva función. Entonces voy a aplicar la función f. ¿Qué me dice? A esa x que usted tiene, que es x más 3, la escribo dentro de paréntesis. ¿Qué le voy a hacer? Me dice, multiplíquela por 2 y súmele 1. Hacemos la operación. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2 por x, 2x. 2 por 3, 6. Y más 1. Hago la operación resultante. ¿Qué me queda? Me queda 2x más 6 más 1, 7. ¿A qué corresponde eso? Corresponde a f de g de x. Entonces, nuestra respuesta es 2x más 7. Hagamos un segundo ejemplo. Me presentan f de x es igual a 3x menos 2. G de x igual a x a la 3. Voy a hallar a f de g de x, es decir, f de g de x. ¿A quién aplico primero? A g de x. F de x a la 3. Cuando voy a aplicar la función f me dice a esa x que usted trae, la va a multiplicar por 3 y le va a restar 2. Entonces, 3, la x será x a la 3 menos 2. Y esto es lo que corresponde a f de g de x. 3x a la 3 menos 2. Es todo esto. Otro ejemplo. Lo van a presentar con fracciones. Me presentan una función que dice x a la 2. Como está al cuadrado, vamos a recordar el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado me dice que para desarrollarlo es el primer término al cuadrado más o menos 2 veces el primero por el segundo término y más el segundo término al cuadrado. Realicemos la operación f de g de x. ¿Qué me dice? Que es f, cambio el cerito por el paréntesis y comienzo la operación. F. ¿Quién es g? Me dice g es 3x más 4 sobre
2x menos 1. ¿Qué me dice ahora la operación f? La función f me dice, eso que trae lo tiene que elevar al cuadrado. Entonces va a ser 3x más 4 sobre 2x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿en qué se me va a convertir la función f de g de x? Solucionemos esos cuadrados. Entonces sería el cuadrado del primer término, 3 al cuadrado, que es 9, entonces me va a quedar 9x al cuadrado. El doble producto, como está positivo, entonces más el doble producto del primer término por el segundo. Entonces 3x por 4 me va a dar 12x, pero por 2 me va a dar 24x. Y el cuadrado del segundo término, 4 al cuadrado, que es 16. Y en el denominador me va a quedar el cuadrado del primer término, que sería 2 al cuadrado 4 y x al cuadrado x cuadrado. Como tengo menos, entonces me va a quedar menos el doble del primero por el segundo término, 2 por 1, 2, pero por el 2, entonces me va a quedar 4x, más el cuadrado del segundo término, 1 al cuadrado, que es 1. Desarrollo el binomio y lo coloco. Otro ejemplo, me presentan dos raíces. Entonces, f de g de x va a ser igual a f de g de x. Aplico la función. Entonces, f g de x, la raíz de 2x más 3. ¿Listo? ¿Qué me dice ahora la función f? Me dice, eso que usted trae ahí, todo esto es hasta ahora la x. Al aplicar la función f me dice, es la raíz ¿de cuál x? De una x que se llama raíz de 2x más 3. Esta es la x que llevo y a eso le voy a restar 4. No puedo hacer ninguna operación porque este 3 está metido entre una raíz, sencillamente queda indicado. Entonces f de g de x me va a quedar doble raíz, una raíz grande y una raíz de 2x más 3 menos 4, y esa raíz cubre hasta el 4. Ejemplo 5, con fracciones. F de g de x va a ser igual a f de g de x. Entonces va a ser f. ¿Quién es g? Me dice que g es x más 1 sobre x menos 1. Cuando yo aplico la función f, me dice la x que trae le va a quedar en el denominador, porque f es 1 sobre x. Entonces esto va a ser 1 sobre x más 1 sobre x menos 1. ¿Cómo hago esta operación? El denominador del numerador sería un 1 y aplico lo que ustedes llaman la orejita. Entonces me va a quedar que eso va a ser igual a x menos 1 sobre x más 1. ¿A qué corresponde esto? Pues a f de g de x. Si a mí me piden el dominio, recordemos que el dominio, cuando tengo denominador, no puede ser 0 el denominador. ¿Cómo hago para averiguar cuándo no es 0? Pues haciéndolo igual a 0. Entonces, igualo a 0 el denominador y despejo el valor de x. X es igual a menos 1. Significa que x no puede tomar el valor de menos 1. Cuando toma el valor de menos 1 se me convierte en 0. Entonces menos 1 más 1 me da 0 y se me convierte en 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio de f compuesto g? Entonces van a ser todos los números reales quitándole, restándole el valor de menos 1.
Ese sería el dominio de f compuesto g. Otro ejemplo. Este ejemplo es para que lo hagamos simultáneamente, f compuesto g y g compuesto f, porque lo puedo hacer en los dos sentidos. Vamos a ver qué sucede. Si a mí me dan f compuesto g, entonces yo sé que es f de g de x. Eso sería igual a f. ¿Quién es g de x? Es menos 2x más 1. Todo esto se me convierte en la x de f. ¿Qué me dice f? A la x que usted trae yo llevo un menos 2x más 1. A esta x, ¿qué le hago? La elevo al cuadrado. La multiplico por 3 y le sumo 2. Desarrollo ese binomio, entonces me va a quedar 3. Al desarrollar el binomio me va a quedar menos 2x al cuadrado. Menos por menos me da más, entonces me queda 4x al cuadrado. El doble producto del primero por el segundo, entonces sería menos 2x por 1 me queda menos 2x, pero por 2 me va a quedar menos 4x. Y el cuadrado del segundo, 1 elevado al cuadrado es 1. Y le sumo 2. Multiplico ese producto, efectúo ese producto, entonces me va a quedar 3 por 4, 12x al cuadrado. 4 por 3, menos 12x. 3 por 1, 3. Y fuera de eso le tengo que sumar 2. Entonces esto me da 12x cuadrado menos 12x más 3 más 2, 5. ¿A quién corresponde eso? A f de g de x. Veamos ahora la otra. Me dice, ahora haga g de f de x. Entonces, g, eso es igual a g de f de x. G, f de x, ¿quién es? 3x cuadrado más 2. Todo esto se convierte en la x de g. ¿Qué me dice? Me dice que g de f de x va a ser igual, me dice, es menos 2 a la x que yo traigo, la debo multiplicar por menos 2, entonces 3x al cuadrado más 2, y luego sumarle 1. Entonces me va a quedar que g de f de x va a ser igual menos 6x a la 2 menos 4 más 1. El 1 no está multiplicado por menos 2. G de f de x va a ser igual a menos 6x cuadrado y menos 4 más 1, que me daría menos 3. Fíjense que los dos resultados son diferentes. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que f de g de x es diferente a g de f de x. Son diferentes los dos resultados, luego esas operaciones son diferentes. Con el ejemplo 5 que teníamos, que me daba f de x, me daba f de x igual a 1 sobre x y g de x igual a x más 1 sobre x menos 1. Entonces, voy a hallar el valor para un número cualquiera. Entonces voy a decir que voy a hallar a f de g de menos 2. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, f g, pero como voy a hallar a menos 2, entonces me va a quedar menos 2 más 1 sobre menos 2 menos 1. Hago esa operación. ¿Qué me dice esa operación? Entonces esto me va a dar f menos 2 más 1, que es menos 1,
y menos 2 menos 1, que es menos 3. Ahora debo aplicar la función f. Cuando yo tengo menos 1 sobre menos 3, lo que tengo es f de 1/3 positivo. Menos dividido entre menos me da más. Aplico a la función f a 1/3. Entonces, ¿qué me dice? Que eso es igual a 1, que es esto, el numerador, sobre lo que llevo, que es 1/3. Nuevamente le hago la orejita. Y entonces, ¿qué me queda? 3 sobre 1, que es 3. ¿Listo? Luego, f de g de menos 2 es igual a 3. Voy a dejar consignado eso ahí. Hagamos la operación contraria. G de f y hagámosle 2. Cambiémosle el valor. Entonces, ¿qué me va a dar? Primero voy a aplicar la función f. Entonces me da g de f. Entonces sería 1 y el denominador x, entonces 2. La función me queda como g de 1/2. Pero la función g es x más 1. Entonces al reemplazar esto es x. Entonces me queda 1/2 más 1 sobre 1/2 menos 1. Lo hacemos como productos cruzados para que no se equivoquen. Entonces, 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y en el denominador hacemos lo mismo. 1 por 1, 1. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1, 2. Como los denominadores son iguales, los puedo cancelar. ¿Qué me queda en el numerador? 1 más 2, que son 3. Y en el denominador, 1 menos 2, que es menos 1. 3 sobre menos 1 me queda menos 3. Esto es igual a menos 3. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que g de f de 2 es igual a menos 3. Jóvenes, los invito a que lean la guía. Allá tienen ejercicios solucionados y hagamos las actividades que se nos presentan. Buena suerte, Dios los bendiga y que puedan hacer todos los ejercicios bien.